El salón olía a flores blancas y a perfume caro, y yo llevaba puesto mi único vestido bueno, el mismo que había usado hacía 6 años, en la primera comunión de mi nieta menor. Lo había lavado a mano la noche anterior, lo había planchado con cuidado, había cosido de nuevo el botón que se le había caído cerca del cuello, y me había mirado al espejo pensando que, aunque no fuera un vestido de fiesta, como los que usarían las demás invitadas, al menos estaba limpio, al menos estaba digno, al menos era mío. No sabía, mientras cerraba la puerta de mi casa esa tarde, que estaba a punto de vivir una de las noches más humillantes de mi vida. Tampoco sabía que esa misma noche todo iba a cambiar para siempre. La boda era la de mi sobrina Renata, la hija de mi hermano menor, en el salón más elegante que yo había pisado jamás. Manteles de lino blanco, copas de cristal que brillaban bajo las luces doradas, una orquesta en vivo tocando valses suaves, meseros vestidos de negro que se movían entre las mesas como si flotaran. Yo entré por la puerta principal con mis zapatos de siempre, esos que ya llevaban resuelas nuevas puestas por el zapatero del barrio, y sentí, apenas puse un pie dentro, como varias miradas se posaban sobre mí como agujas. No hizo falta que nadie dijera una sola palabra. Los ojos hablan solos cuando quieren humillar a alguien. Una mujer con un vestido de seda color champán me miró de arriba abajo y luego se giró hacia su acompañante para susurrarle algo al oído, sin ningún disimulo, sin ninguna vergüenza, como si yo no pudiera entender exactamente lo que estaba pasando. Caminé hacia la mesa que me habían asignado, una mesa al fondo del salón, cerca de la puerta de la cocina, lejos de las mesas principales, donde estaba la familia más cercana de la novia. Entendí perfectamente el mensaje. Me senté sola durante varios minutos, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, esperando que alguien más llegara a acompañarme, mientras el bullicio de risas y conversaciones felices llenaba el resto del salón sin tocarme a mí. Fue entonces cuando escuché una voz conocida, la de mi propio sobrino, el hermano de la novia, hablando con otro invitado a pocos metros de distancia, sin cuidarse de bajar la voz lo suficiente. Esa es mi tía, la que trabajó de empleada doméstica toda su vida, dijo, con una risita incómoda, como si estuviera pidiendo disculpas por mi sola presencia. No sé por qué mi papá insistió en invitarla, la verdad. Contrasta un poco con todo esto, ¿no crees? Sentí que el estómago se me encogía, que un calor subía por mi cuello hasta mis mejillas, pero no dije nada. No me levanté, no reclamé, no defendí mi dignidad en voz alta. Solamente bajé la mirada hacia mis manos, esas manos que habían fregado pisos ajenos durante casi 40 años, esas manos que habían lavado, cocinado, cosido y trabajado sin descanso para que otros pudieran vivir mejor. Y pensé, con una tristeza que me apretaba el pecho, que tal vez él tenía razón. Tal vez yo no encajaba en ese lugar tan brillante. Tal vez mi sola presencia era, para algunos, una mancha en medio de tanta elegancia. Un rato después, mientras intentaba mantener la compostura, se acercó a saludarme mi hermano, el padre de la novia, el mismo hombre a quien yo había ayudado a criar cuando nuestros propios padres apenas podían darnos de comer. Me abrazó de manera rápida, casi mecánica, mirando hacia los costados. Me dijo, en voz baja, casi como una súplica avergonzada: «Hermana, por favor, no llames mucho la atención esta noche. Ya sabes cómo es esta gente. No quiero que hagan comentarios». Esas palabras me dolieron más que las risas de los demás invitados, más que las miradas despectivas de las mujeres vestidas de gala,
más que los murmullos que se filtraban entre risas de copas de champán, porque viniendo de un extraño, la crueldad duele, pero viniendo de la propia sangre, de alguien a quien uno ayudó a levantar cuando no tenía nada, la crueldad se convierte en una herida que no cicatriza fácilmente. Asentí en silencio, apreté los labios y me quedé sentada en mi silla como una sombra discreta, procurando no molestar a nadie, procurando desaparecer un poco en medio de tanto lujo que no me pertenecía. Nadie en ese salón, ni mi hermano, ni mi sobrino, ni las mujeres que cuchicheaban detrás de sus abanicos de encaje, sabían realmente quién era yo. No conocían mi historia, ni todo lo que había cargado sobre mis hombros durante décadas. No sabían del sacrificio silencioso que sostenía, sin que ellos lo supieran, buena parte de la vida que ahora presumían con tanta soberbia. Y esa misma noche, antes de que el reloj marcara la medianoche, la verdad saldría a la luz de una manera que ninguno de ellos hubiera podido imaginar jamás, para entender cómo llegué a esa silla, al fondo de ese salón, con el corazón partido, pero la espalda erguida. Hay que retroceder muchos años, hasta una casa de adobe, con techo de lámina en un pueblo pequeño, donde el polvo se levantaba con el viento y donde el agua había que acarrearla desde el pozo comunitario todas las mañanas. Ahí nací yo, la cuarta de 7 hermanos, en una familia donde la pobreza no era una palabra abstracta, sino una compañera diaria que se sentaba con nosotros en cada comida, o mejor dicho, en cada comida que lográbamos conseguir. Mi padre trabajaba la tierra de otros, porque nunca tuvimos tierra propia, y mi madre lavaba ropa ajena en el río, con las manos agrietadas por el frío del amanecer, mientras nosotros, los hijos mayores, cuidábamos a los más pequeños. Yo aprendí a cocinar frijoles a los 7 años, a remendar ropa a los 8, a cargar agua desde el pozo a los 9. No conocí las muñecas de porcelana ni los vestidos nuevos. Conocí el hambre que se disimula tomando agua para llenar el estómago. Conocí las noches en que mi madre repartía un solo huevo entre 7 bocas y ella se quedaba sin probar bocado, diciendo que ya había comido antes, una mentira piadosa que solo entendí muchos años después. A los 11 años dejé la escuela porque mi padre se enfermó de los pulmones por el polvo del campo y alguien tenía que salir a trabajar. Empecé ayudando en una tienda del pueblo, acomodando mercancía, barriendo, cargando bultos que pesaban casi lo mismo que yo. Recuerdo la primera vez que recibí un pago, unas monedas que apreté en mi puño todo el camino a casa, pensando en que con eso podríamos comprar un poco de manteca y azúcar. Le entregué hasta el último centavo a mi madre, y ella lloró, no de tristeza, sino de un alivio profundo, porque esas monedas significaban una comida más para todos. Crecí así, entregando cada esfuerzo, cada gota de sudor, a una familia que necesitaba todas las manos disponibles para sobrevivir. Nunca tuve una infancia como la que ahora tienen los niños de esa boda elegante, con juguetes nuevos y fiestas de cumpleaños con piñatas y pasteles de 3 pisos. Mi infancia fue trabajo y un poco más de trabajo, envuelto en el amor silencioso de una madre que, a pesar de todo, siempre encontraba la manera de darnos un abrazo antes de dormir y una canción de cuna, aunque estuviera agotada hasta los huesos. A los 17 años conocí al hombre que se convertiría en mi esposo, un joven trabajador, humilde también, que llegó al pueblo buscando trabajo en las cosechas. Nos enamoramos con la sencillez de quienes no tienen nada material que ofrecerse el uno al otro, más que la promesa de esforzarse juntos. Nos casamos con una ceremonia pequeña, sin vestido blanco de encaje,
ni banquete de lujo. Solamente con la bendición del padre del pueblo y un almuerzo compartido entre familiares en el patio de tierra de mi casa materna, fui feliz esa tarde, profundamente feliz, aunque no hubiera flores importadas ni copas de cristal. Los primeros años de matrimonio fueron duros. Nos mudamos a la ciudad buscando mejores oportunidades y llegamos con lo puesto, literalmente, a rentar un cuarto pequeño en una vecindad donde compartíamos el baño con otras 5 familias. Mi esposo trabajaba en la construcción, subiendo andamios desde el amanecer hasta que el sol se ocultaba, y yo empecé a trabajar limpiando casas ajenas, la misma labor que años después mi propio sobrino mencionaría con desprecio en aquella boda, sin saber que esas mismas manos que él despreciaba habían sostenido, de maneras que él jamás imaginaría, buena parte de la vida que ahora disfrutaba. Tuvimos 3 hijos en esos años de sacrificio constante. Cada embarazo lo viví trabajando casi hasta el último día, porque no había manera de descansar cuando había bocas que alimentar. Recuerdo llevar a mi hijo mayor, cuando apenas tenía meses de nacido, envuelto en un rebozo mientras yo trapeaba pisos ajenos, porque no había quien lo cuidara, y no podía darme el lujo de faltar al trabajo ni un solo día. Las señoras para quienes trabajaba a veces se quejaban de que el bebé lloraba y distraía mi labor, y yo aprendí a callarlo con canciones susurradas, mientras seguía fregando de rodillas, con el corazón partido entre el amor de madre y la necesidad de sobrevivir. Mi esposo, un hombre bueno pero de salud frágil, sufrió un accidente en la construcción cuando nuestro tercer hijo apenas tenía 2 años. Una caída desde un andamio le dejó la espalda dañada para siempre, y aunque sobrevivió, ya nunca pudo volver a cargar peso ni trabajar como antes. De la noche a la mañana, el peso completo de sostener a la familia cayó sobre mis hombros. No hubo tiempo para llorar la tragedia con calma. Había que seguir adelante, porque 3 niños pequeños dependían de que yo encontrara la manera de que no les faltara el alimento. Empecé a trabajar en 2 casas al mismo tiempo, saliendo de mi hogar antes del amanecer y regresando ya entrada la noche, con los pies hinchados y la espalda quebrada de cansancio. Mi esposo, aunque limitado físicamente, se encargaba de cuidar a los niños durante el día, de prepararles lo poco que había para comer, de ayudarlos con sus tareas escolares. Éramos un equipo silencioso, 2 personas que habían perdido casi todo, excepto la determinación de que nuestros hijos tuvieran una vida mejor que la nuestra. Recuerdo un invierno particularmente crudo, en que no teníamos dinero suficiente para comprar cobijas nuevas, y yo dormía pegada a mis 3 hijos para darles calor con mi propio cuerpo, mientras mi esposo, con su espalda lastimada, se quedaba sentado en una silla toda la noche vigilando que el pequeño brasero de carbón no se apagara. Nunca les dije a mis hijos cuántas veces me quedé sin cenar para que ellos tuvieran una porción más grande. Nunca les conté que vendí mi único par de aretes de oro, el regalo de bodas de mi madre, para comprar los zapatos escolares que mi hijo mayor necesitaba con urgencia. Esas cosas uno las hace por amor, sin esperar reconocimiento, sin pensar siquiera que algún día alguien podría necesitar saberlas. Los años pasaron entre jornadas interminables de trabajo doméstico, entre remiendos de ropa vieja convertida en nueva a punta de ingenio, entre noches de desvelo cuidando fiebres infantiles, con paños de agua fría, porque no alcanzaba para el médico. Mis hijos crecieron viéndome partir de madrugada y regresar de noche, viéndome llegar agotada, pero siempre con una sonrisa preparada para ellos, porque decidí, desde muy joven, que mi cansancio era mío
y no tenía por qué convertirse también en la carga emocional de mis hijos. Cuando mi hija mayor cumplió 15 años, ella misma me pidió que no hiciéramos ninguna fiesta, que prefería que ese dinero se destinara a los estudios de sus hermanos menores. Recuerdo llorar esa noche a solas en la cocina, no de tristeza, sino de un orgullo inmenso, porque había logrado sembrar en mis hijos la misma generosidad que yo había aprendido de mi propia madre. Mi hijo mediano mostró desde pequeño una inteligencia notable para los números, y sus maestros insistían en que debía continuar estudiando, que tenía posibilidades de llegar a la universidad si se esforzaba lo suficiente. Recuerdo tomar la decisión, sin consultarlo con nadie más que con mi propia conciencia, de trabajar los fines de semana también, lavando ropa ajena además de mi trabajo entre semana, para poder costear los materiales escolares y después, años más tarde, la colegiatura de una escuela técnica que le abriría las puertas a un futuro mejor. Nunca le dije cuántas horas extra trabajé para lograrlo. Simplemente lo hice, en silencio, como quien respira sin pensar en el aire que entra a sus pulmones. Mi hijo menor, el más sensible de los tres, atravesó una infancia marcada por problemas de salud recurrentes, bronquitis que se repetía cada invierno, fiebres que me hacían pasar noches enteras en vela junto a su cama improvisada, con cobijas apiladas sobre el piso de tierra apisonada. En una ocasión particularmente grave, cuando él tenía apenas 6 años, tuve que llevarlo de emergencia al hospital público, y para pagar los medicamentos que no cubría la atención gratuita, empeñé la única joya que me quedaba, un pequeño relicario de plata con la imagen de la Virgen que mi abuela me había heredado. Jamás recuperé ese relicario, jamás me arrepentí de haberlo entregado. Así transcurrió mi vida durante más de 20 años, trabajando sin descanso, sacrificando cada pequeño placer personal, cada comodidad, cada sueño propio, para que mis 3 hijos pudieran crecer con la posibilidad de una vida distinta a la mía. Vi a mi esposo envejecer prematuramente por el dolor crónico de su espalda lastimada, y aún así, jamás lo escuché quejarse de la vida que le había tocado vivir. Nos acompañamos el uno al otro con una lealtad silenciosa, con esa complicidad que solo entienden quienes han atravesado juntos las mismas tormentas. Mis hijos crecieron, estudiaron, se formaron profesionalmente, cada uno a su manera, y poco a poco fueron independizándose, casándose, formando sus propias familias. Con el paso del tiempo, la vida de cada uno de ellos mejoró considerablemente, mientras que yo, ya entrada en mis 50 años, seguía trabajando en casas ajenas, porque no conocía otra manera de ganarme la vida y porque además sentía que el trabajo me daba un propósito, una dignidad que nadie podía arrebatarme, aunque mis manos estuvieran encallecidas y mi espalda encorvada por tantos años de esfuerzo físico. Fue precisamente en esa época, cuando mis hijos ya habían formado sus propios hogares, que comenzó a gestarse el secreto que cambiaría todo, el secreto que yo guardé, con el mismo silencio con que había guardado tantas otras cosas a lo largo de mi vida. Todo comenzó cuando mi hermano menor, el padre de la novia de aquella boda elegante, atravesó una crisis financiera devastadora. Su pequeño negocio de venta de materiales de construcción estuvo a punto de quebrar por culpa de un socio deshonesto que desapareció con buena parte del capital de la empresa, dejando deudas impagables y proveedores furiosos exigiendo pagos inmediatos. Mi hermano, avergonzado, no se atrevió a contarle a nadie de la familia la magnitud real del problema, temeroso de que lo vieran como un fracasado. Yo me enteré, no porque él me lo contara directamente,
sino porque escuché una conversación telefónica suya, angustiada, en la que mencionaba la posibilidad de perder incluso la casa familiar si no conseguía una suma considerable de dinero en un plazo muy corto. Esa noche no pude dormir, pensando en todo lo que mi hermano había hecho por mí cuando éramos niños, cómo me protegía de los abusones del pueblo, cómo compartía conmigo el poco pan que a veces conseguía. La lealtad de sangre, decidí esa noche, pesaba más que cualquier orgullo personal. Al día siguiente, sin decirle una sola palabra a mi hermano ni a nadie más de la familia, comencé a reunir el dinero que llevaba ahorrando durante casi 30 años, guardado en pequeñas cantidades dentro de una lata oxidada que escondía bajo una tabla suelta del piso de mi habitación. Un ahorro que había construido centavo a centavo, sin gastar en absolutamente nada superfluo, ni siquiera unas vacaciones que mis propios hijos me habían ofrecido pagar en varias ocasiones y que yo siempre rechazaba con la excusa de que prefería quedarme en casa. Ese dinero, ahorrado con la disciplina de quien ha conocido el hambre y jamás quiere volver a sentirla, representaba toda una vida de sacrificio silencioso. Y sin embargo, no dudé ni un solo instante en decidir que ese dinero debía servir para salvar el negocio y la casa de mi hermano. Contacté a un abogado conocido de confianza, a alguien que había trabajado años atrás para una de las familias donde yo prestaba servicio doméstico, y le pedí que gestionara la transferencia de esa suma hacia los acreedores de mi hermano, bajo la condición estricta de que jamás revelara mi nombre como la persona detrás de esa ayuda. El abogado, sorprendido por la magnitud del sacrificio que yo estaba dispuesta a hacer, me preguntó varias veces si estaba completamente segura, si no prefería al menos que mi hermano supiera quién lo había salvado de la ruina total. Yo le respondí, con una calma que no sentía del todo por dentro, que la ayuda que se da esperando reconocimiento no es verdadera ayuda, sino un préstamo disfrazado de generosidad. Le pedí que hiciera parecer que el dinero provenía de un fondo de apoyo empresarial anónimo, de esos que a veces existen para pequeños negocios en dificultades, y así se hizo. Mi hermano jamás supo, durante todos esos años, que la mujer a quien después su propio hijo señalaría con desprecio en una boda elegante era la misma persona que había evitado que él perdiera absolutamente todo lo que había construido. Nunca supo de dónde había salido aquella ayuda. Solamente vio cómo su negocio resurgía poco a poco, cómo lograba pagar a los proveedores, cómo conservaba su casa y cómo, con el tiempo, alcanzaba la vida próspera que le permitió, años después, organizar una boda tan lujosa para su hija Renata, esa misma boda donde yo estaría sentada al fondo del salón, humillada por mi apariencia sencilla, sin que nadie supiera que buena parte de aquel lujo existía gracias al sacrificio silencioso de mis propios ahorros. Pero ese no fue el único secreto que cargué durante esos años. Apenas 2 años después de haber ayudado a mi hermano, recibí un diagnóstico médico que cambiaría también mi manera de ver la vida y, durante una revisión rutinaria que mis propios patrones insistieron en costearme, después de notar que yo lucía cada vez más pálida y cansada, los médicos encontraron una condición seria en mi corazón, una válvula deteriorada que requería cuidados constantes y, eventualmente, una cirugía delicada. Decidí, en ese momento, no contarle a ninguno de mis hijos la gravedad real de mi situación. Ellos apenas comenzaban a estabilizarse económicamente, formando sus propias familias, y yo no quería convertirme en una carga adicional para ellos. No quería que sintieran la obligación de sacrificar su propio progreso
por atender a una madre enferma. Les dije simplemente que tenía que tomar unas pastillas para la presión. Una mentira pequeña que sostuve con la misma disciplina con que había sostenido tantas otras cosas a lo largo de mi vida. Seguí trabajando, aunque con más cuidado, aunque sintiendo a veces una fatiga que me obligaba a detenerme a mitad de una tarea para recuperar el aliento, apoyada disimuladamente contra una pared, esperando que nadie notara mi palidez repentina. Ahorré durante meses para costear yo misma parte de los estudios médicos y los medicamentos, sin pedir ayuda a mis hijos, sin permitir que ninguno de ellos sospechara la verdadera magnitud de mi enfermedad. Solamente mi esposo, ya bastante mayor también, conocía la verdad completa y guardó mi secreto con la misma lealtad silenciosa con la que habíamos compartido cada dificultad de nuestra vida juntos. Cuando finalmente me sometí a la cirugía cardíaca, les dije a mis hijos que se trataba de un procedimiento menor que no requería mayor preocupación de su parte. Recuerdo despertar de la anestesia sola en aquella habitación de hospital público, con mi esposo sentado junto a mi cama, sosteniendo mi mano, ambos sabiendo la verdad que ocultábamos a los demás. Sobreviví a esa cirugía, gracias a Dios, y continué mi vida con más cuidados, pero con la misma determinación de siempre. Mis hijos jamás supieron, hasta la noche de aquella boda, cuán cerca había estado su madre de perder la vida sin que ellos se enteraran siquiera del peligro que había corrido. Con el paso de los años, mi salud se fue deteriorando más, aunque siempre logré ocultar la gravedad completa de mi situación a mis hijos. Comencé a necesitar medicamentos costosos de manera permanente para mi corazón, y aunque mis hijos, ya establecidos económicamente, insistían constantemente en que me mudara con alguno de ellos, en que dejara de trabajar, en que les permitiera cuidarme como yo los había cuidado a ellos, siempre encontré excusas para mantener mi independencia, para seguir viviendo en mi pequeña casa humilde, para seguir trabajando esporádicamente en algunas casas, donde ya me consideraban casi de la familia, después de tantos años de servicio. No lo hacía por orgullo terco, como algunos podrían pensar, sino porque sabía, en el fondo de mi corazón, que mientras yo mantuviera cierta independencia, cierta apariencia de estar bien económicamente, aunque fuera modesta, mis hijos no indagarían demasiado en mis finanzas y, por lo tanto, jamás descubrirían el sacrificio secreto que yo había hecho por su tío. Prefería que me vieran como una anciana humilde y quizás un poco terca, antes que permitir que descubrieran la verdad y sintieran esa carga de gratitud y deuda emocional que, estaba convencida, dañaría de alguna manera la libertad y la felicidad que tanto había luchado por darles. Así llegamos, finalmente, a la noche de la boda de mi sobrina Renata, esa noche donde me senté humillada al fondo de un salón elegante, escuchando comentarios despectivos sobre mi apariencia sencilla, sintiendo la vergüenza de mi propio hermano ante mi presencia, soportando en silencio digno el peso de años de sacrificios que nadie a mi alrededor conocía ni sospechaba siquiera. La celebración avanzó entre brindis emotivos y discursos de los padrinos. Llegó el momento en que se pidió a los familiares cercanos que se acercaran al frente para el tradicional brindis de honor, y yo, sentada en mi rincón discreto, no tenía intención alguna de acercarme, sabiendo que mi presencia junto a la mesa principal solamente causaría más incomodidad entre los invitados, que ya me habían juzgado desde el primer momento. Sin embargo, fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba, ni siquiera yo misma. Mi hermano,
el padre de la novia, quien durante toda la noche había evitado acercarse demasiado a mí, se puso de pie con la copa en la mano, visiblemente nervioso, y comenzó a hablar frente a todos los invitados, con una voz que empezaba a quebrarse desde las primeras palabras. Antes de continuar con esta celebración, dijo, mirando hacia el fondo del salón, directamente hacia donde yo estaba sentada. Quiero contarles algo que llevo guardado en mi corazón durante mucho tiempo, algo que apenas descubrí hace unos días, cuando finalmente decidí investigar quién había sido realmente la persona que salvó mi negocio hace más de 15 años. Un silencio absoluto cayó sobre el salón. Las copas dejaron de brindar. Las conversaciones cesaron por completo. Y todas las miradas se dirigieron hacia mi hermano, que continuaba hablando con la voz cada vez más quebrada por la emoción contenida. Hace 15 años estuve a punto de perderlo todo, mi negocio, mi casa, todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Un socio me traicionó y me dejó con deudas que jamás hubiera podido pagar solo. En ese momento, recibí una ayuda anónima a través de un abogado que me salvó de la ruina total. Durante 15 años pensé que se trataba de algún programa gubernamental de apoyo a pequeños negocios y jamás indagué más allá porque simplemente agradecía a la vida por esa segunda oportunidad. Hizo una pausa, respiró profundamente y continuó con lágrimas ya visibles en sus ojos. Hace apenas una semana, revisando papeles antiguos para un trámite legal relacionado con esta boda, encontré por casualidad el nombre del abogado que gestionó aquella ayuda hace 15 años. Lo busqué, lo contacté y le pregunté directamente quién había sido la persona detrás de aquel milagro que salvó a mi familia. Al principio se negó a decírmelo, alegando un compromiso de confidencialidad. Pero le supliqué. Le expliqué que necesitaba saberlo, que necesitaba agradecer como correspondía a quien me había devuelto la vida entera. Finalmente, después de mucho insistir, me reveló un nombre que jamás hubiera imaginado. Mi hermano se giró completamente hacia mí, con el rostro bañado en lágrimas, y señaló hacia mi mesa apartada al fondo del salón. Fue mi hermana, fue ella, sentada ahí al fondo, la misma persona a quien esta noche, en esta misma fiesta, he escuchado que algunos de ustedes han menospreciado por su apariencia sencilla. Fue ella quien entregó los ahorros de toda una vida de trabajo humilde para salvarme cuando yo estaba a punto de perderlo absolutamente todo. El salón entero quedó congelado en un silencio pesado. Incrédulo, pude ver, desde mi rincón, cómo varias personas que apenas horas antes cuchicheaban sobre mi ropa sencilla, ahora me miraban con una mezcla de asombro y vergüenza. Mi propio sobrino, aquel que había comentado con desprecio que yo contrastaba con la elegancia del lugar, palideció visiblemente, bajando la mirada hacia el suelo. Mi hermano continuó hablando, ahora dirigiéndose directamente hacia mí, caminando lentamente entre las mesas hasta llegar a donde yo estaba sentada. Hermana, perdóname por no haber sabido reconocerte todos estos años. Perdóname por sentir vergüenza de tu presencia esta noche, cuando en realidad debería sentir vergüenza de mí mismo, por no haber sido capaz de ver durante 15 años la grandeza silenciosa que siempre estuvo sentada a mi lado en cada reunión familiar. Se arrodilló frente a mi silla, tomó mis manos ásperas entre las suyas y lloró abiertamente, sin ningún pudor, frente a todos los invitados. Sentí sus lágrimas cayendo sobre mis manos, esas mismas manos que tantas veces habían sido juzgadas por su aspereza, por sus callos, por las marcas visibles de una vida entera
dedicada al trabajo humilde y honesto. No dije nada de inmediato. Simplemente lo abracé, dejando que llorara sobre mi hombro como lo hacía cuando era apenas un niño asustado en nuestra infancia compartida, cuando yo era la hermana mayor que lo protegía de los peligros del mundo. Después de unos instantes, cuando finalmente encontré las palabras, hablé en voz baja, pero lo suficientemente clara para que todo el salón pudiera escucharme. No necesitaba saberlo, dije, con la voz temblorosa pero firme. El amor que se da esperando reconocimiento no es amor verdadero. Yo hice lo que hice porque eres mi hermano, porque me protegiste cuando éramos niños, porque la familia se sostiene entre todos. Cuando alguno tropieza, nunca esperé gratitud pública. Nunca busqué que nadie supiera de mi sacrificio. Pero la noche aún guardaba una revelación más. Tía, yo dije cosas terribles esta noche sin saber quién eras realmente. Te juzgué por tu ropa, por tus manos, por tu apariencia sencilla, sin saber que gracias a ti, mi propia familia tiene todo lo que tiene hoy. Gracias a ti, mi padre no perdió el negocio que hoy nos permite vivir como vivimos. Perdóname, por favor, perdóname por mi ignorancia, por mi crueldad, por no haber sabido ver más allá de las apariencias. Lo miré directamente a los ojos, sintiendo una mezcla de tristeza y compasión profunda, y le respondí con la calma que solamente da una vida entera de haber aprendido a perdonar. No tienes nada que pedirme perdón, hijo. Todos juzgamos alguna vez, sin conocer la historia completa detrás de las personas que tenemos frente a nosotros. Lo importante es que ahora entiendes que las apariencias jamás cuentan toda la verdad de quien las porta. Espero que esta lección te acompañe toda tu vida, no para que sientas culpa, sino para que aprendas a mirar a cada persona con más humildad y más respeto, sin importar su ropa ni su condición aparente. El salón permanecía sumido en un silencio reverente, roto solamente por sollozos ahogados. Fue entonces cuando mi hermano, aún arrodillado frente a mí, tomó la palabra nuevamente, dirigiéndose a todos los invitados presentes. Quiero que todos ustedes sepan, esta noche, frente a mi hija en su día más importante, que la verdadera nobleza jamás se mide por la ropa que alguien viste, ni por el dinero que aparenta tener. Mi hermana, sentada modestamente al fondo de este salón, es la persona más grande que conozco, y me avergüenza profundamente no haber sabido reconocerlo durante 15 años enteros. Renata, la novia, vestida con su elegante traje blanco bordado, se acercó también hacia mí, con lágrimas corriendo por sus mejillas maquilladas, y me abrazó con una fuerza que no esperaba de una joven que apenas me conocía superficialmente. Tía, gracias por todo lo que hiciste por mi familia, sin que nosotros lo supiéramos. Esta boda, esta celebración, todo esto existe gracias a tu sacrificio. Quiero que sepas que a partir de hoy, para mí, tú eres la persona más importante de esta fiesta. Sentí que las lágrimas finalmente brotaban también de mis propios ojos, lágrimas que había contenido durante toda la velada, mientras soportaba la humillación silenciosa, lágrimas que ahora brotaban no de tristeza, sino de un alivio profundo, de sentir que después de tantos años de sacrificio invisible, alguien finalmente comprendía el verdadero valor de lo que había hecho por amor a mi familia. Sin embargo, en medio de toda esa emoción colectiva, sentí también que mi corazón, ese mismo corazón enfermo que había ocultado durante años, comenzaba a latir de manera irregular, provocándome un mareo repentino que me obligó a sujetarme del brazo de la silla para no desvanecerme frente a todos. Mi esposo, quien también estaba presente en la boda,
Notó inmediatamente mi palidez repentina y se acercó preocupado, sujetándome con firmeza. «Amor mío, ¿estás bien?», preguntó, con la voz cargada de una preocupación que llevaba años disimulando frente a nuestros hijos. Fue en ese momento, ante la insistencia angustiada de toda la familia reunida a mi alrededor, que finalmente confesé el último secreto que había guardado durante tanto tiempo: la condición delicada de mi corazón, la cirugía que había ocultado años atrás, los medicamentos costosos que tomaba diariamente sin que ninguno de mis hijos lo supiera. El silencio que siguió a esta última revelación fue distinto al anterior, cargado ahora de una angustia genuina, mezclada con un profundo arrepentimiento colectivo. Mi hija mayor, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, observando toda la escena desde su mesa, se levantó con el rostro descompuesto por la impresión y corrió hacia mí, abrazándome con desesperación. «Mamá, ¿por qué nunca nos dijiste nada? ¿Por qué cargaste tú sola con algo tan grave sin permitir que te ayudáramos?», le respondí con la voz débil pero serena, mientras mi esposo sostenía mi mano con firmeza. «Porque ustedes apenas comenzaban a construir sus propias vidas, y yo no quería convertirme en una carga que frenara su progreso. Una madre siempre prefiere sufrir en silencio antes que ver a sus hijos sacrificar su futuro por atenderla». Mis 3 hijos, reunidos ahora a mi alrededor, lloraban abiertamente, abrazándome con una intensidad que jamás había sentido en tantos años de convivencia familiar. Mi hijo mediano, el que había estudiado gracias a mis jornadas extra de trabajo los fines de semana, tomó también la palabra, con la voz quebrada por la emoción. «Mamá, toda mi vida pensé que había logrado mis estudios por mi propio esfuerzo, sin saber que detrás de cada libro, de cada colegiatura pagada, estaban tus fines de semana enteros, trabajando sin descanso. Nunca supe hasta esta noche que tantos sacrificios tuyos permanecían ocultos detrás de nuestras propias historias de éxito. La fiesta, que había comenzado con burlas silenciosas hacia mi apariencia humilde, se transformó completamente en una celebración distinta, más profunda, más verdadera. Los invitados que horas antes murmuraban despectivamente sobre mi vestido sencillo, ahora se acercaban, uno a uno, a pedirme disculpas. Aquella mujer del vestido de seda color champán, la misma que había comentado con desdén sobre mi apariencia al entrar al salón, se acercó también con lágrimas corriendo por su rostro maquillado. «Señora, le pido perdón por mis comentarios de esta noche. Juzgué su apariencia sin saber que detrás de esa ropa sencilla existe una de las personas más nobles que jamás he tenido el honor de conocer». La tomé de la mano con la misma calma serena con la que había enfrentado cada humillación de esa noche. «No hay nada que perdonar, querida. Todos, en algún momento de nuestra vida, juzgamos apresuradamente sin conocer la historia completa de quienes tenemos frente a nosotros. La verdadera riqueza no se mide en sedas ni en joyas, sino en la capacidad de sacrificarse por amor, sin esperar nada a cambio. Bailé esa noche con mi hermano, con mis hijos, con mi esposo, sintiendo que después de tantos años de trabajo invisible, finalmente mi familia entera comprendía el verdadero peso de todo lo que había entregado por amor. Cuando llegó la hora de regresar a casa, mi hermano insistió en acompañarme, sosteniendo mi brazo con una delicadeza que jamás había mostrado antes hacia mí. En el camino, sentados en el asiento trasero del automóvil que él mismo conducía, permaneció en silencio unos minutos, hasta que finalmente habló con la voz suave, casi como una confesión íntima.
Hermana, toda mi vida pensé que había logrado mi éxito completamente solo. Esta noche descubrí que detrás de cada logro mío existió siempre tu sacrificio silencioso, sosteniéndome sin que yo lo supiera. Esa es la verdadera naturaleza del amor familiar. Hermano, le respondí, mirando las luces de la ciudad pasar en la oscuridad. No se trata de buscar reconocimiento ni aplausos, sino de sostenerse mutuamente en silencio. Yo hice lo que hice porque te amo, porque amo a esta familia que hemos construido juntos. Lo hubiera vuelto a hacer exactamente igual si hubiera sido necesario. Llegamos finalmente a mi pequeña casa humilde. Mi hermano me ayudó a bajar del automóvil, me acompañó hasta la puerta y antes de despedirse, me abrazó una vez más. Gracias, hermana. Prometo que a partir de hoy jamás volveré a permitir que nadie te juzgue por tu apariencia, sin conocer primero la grandeza que llevas dentro. Esa noche, ya en la soledad de mi habitación, mientras mi esposo dormía después de una velada tan intensa, me senté frente a la ventana, observando las estrellas sobre el cielo oscuro de la ciudad, y reflexioné sobre todo lo que había vivido. Pensé en mi infancia humilde, en el hambre disimulada de mi madre, en los años interminables de trabajo doméstico, en el sacrificio secreto que había hecho por mi hermano, en la enfermedad que había ocultado durante años, para no ser una carga para nadie. Comprendí, en ese momento de quietud nocturna, que la verdadera dignidad no depende jamás de la ropa que uno viste, ni del lujo que uno aparenta poseer frente a los demás, sino de la capacidad de sacrificarse por amor, sin esperar reconocimiento. Aquella noche cargaba conmigo, sin que nadie lo supiera, una historia de amor y sacrificio más grande que cualquier vestido de seda, más valiosa que cualquier joya reluciente. Los meses siguientes trajeron consigo una transformación profunda en la manera en que mi familia entera me trataba y me veía. Mi hermano visitaba mi casa con mucha más frecuencia, ya no con la distancia incómoda de antes, sino con una cercanía genuina, llena de gratitud y cariño renovado. Mis hijos insistieron, esta vez con una determinación que no admitía negativas, en que me sometiera a controles médicos regulares para mi condición cardíaca, y aunque al principio me resistí por costumbre, terminé aceptando permitirles cuidar de mí como yo los había cuidado a ellos durante toda una vida. Mi sobrino, aquel joven que había comentado con desprecio mi apariencia aquella noche, comenzó a visitarme regularmente, escuchando con atención genuina cada relato de mi infancia difícil, y se convirtió, con el paso del tiempo, en uno de los familiares más cercanos y respetuosos que tuve durante mis últimos años de vida. Nunca busqué venganza contra quienes me humillaron aquella noche. Nunca guardé rencor hacia las mujeres que cuchichearon sobre mi vestido sencillo, ni hacia mi sobrino, ni siquiera hacia mi propio hermano, que sintió vergüenza de mí durante tantos años. Comprendí que aquella humillación, dolorosa como fue, sirvió finalmente para revelar una verdad que necesitaba salir a la luz, no para vengarme de nadie, sino para enseñar a toda mi familia una lección profunda sobre el verdadero valor de las personas, más allá de las apariencias superficiales que tanto ciegan a la sociedad moderna. Con el tiempo, mi salud continuó deteriorándose lentamente, pero viví esos últimos años rodeada de un amor familiar auténtico y profundo que jamás había experimentado de manera tan abierta durante mi vida anterior. Aprendí, en esos últimos años de mi existencia, que a veces la vida nos coloca en situaciones humillantes
precisamente para prepararnos para revelaciones aún más profundas. La humillación de aquella boda elegante se convirtió finalmente en el catalizador de una reconciliación familiar profunda que transformó para siempre la manera en que mi familia entendía el verdadero significado del amor, del sacrificio y de la dignidad humana. Hoy, mirando hacia atrás en mi vida, con el corazón cansado pero en paz, quiero dejar una reflexión para quien escuche esta historia. Nunca juzguen a una persona por la ropa que viste, por las manos encallecidas que muestra, por la apariencia humilde que carga sobre sus hombros. Detrás de cada persona sencilla que ven caminar por la calle, detrás de cada anciana que limpia casas ajenas, puede existir una historia de sacrificio, de amor y de grandeza que ustedes jamás podrían imaginar solamente con la mirada superficial. La verdadera riqueza de una persona no se mide en sedas ni en joyas, sino en la capacidad silenciosa de amar y sacrificarse por los demás, sin esperar jamás reconocimiento alguno. Aprendan, antes de juzgar a alguien por su apariencia, a preguntarse primero cuál será su historia, porque quizás, detrás de esa fachada sencilla que tanto desprecian, se esconde la persona más noble y más grande que jamás tendrán el honor de conocer.